¿Sabes quién soy? Prólogo. En esta ocasión voy a presentarte a un personaje con algo verdaderamente importante que contarte. Lo sorprendente es que solo un puñado de lectores valientes y curiosos tendrá acceso a esta magnífica obra, aquellos que se atreven a desafiar lo convencional y a dejar atrás los mismos libros de siempre, rompiendo así la monotonía de la industria del entretenimiento. Digamos, además, que un caballero me encargó esta novela de manera personal, deseaba ser el único en poseerla. Quizá no lo sabías, pero también escribo novelas por pedido, de cualquier género, piezas únicas que no llevan mi seudónimo. Algunos clientes prefieren firmarlas con su propio nombre para adjudicarse la autoría. No me inquieta, tengo talento de sobra, tanto que desborda, y me permite incluso inspirar a otros escritores menos imaginativos. Este señor, cuyo nombre mantendré en reserva por respeto, me otorgó la posibilidad de producir 50 copias adicionales y venderlas al mejor postor. Pero bajo la condición de modificar ciertos fragmentos. Y, como bien sabrás, cuando a una historia se le arrancan o se le alteran piezas esenciales, la magia se escapa entre las páginas como arena entre los dedos, deja de ser una obra de culto para convertirse en otro libro más, destinado a perderse como polvo en las estanterías del viejo mundo literario. Por eso me he dado a la tarea de revisar y transformar esos fragmentos con sumo cuidado, preservando la verdadera esencia del relato. Solo así puedo entregarte en mano un libro poco común entre los hijos de los hombres, una pieza que aún conserva su singularidad y su fuerza original. Marcos Horowitz, autor. Por cierto, si te preguntas por la foto de la portada, tengo algo para decirte que no lo creerás jamás: el personaje que aparece allí no es el producto de una inteligencia artificial. La foto es única y la original fue tomada con una cámara analógica Nikon de 35 milímetros. Fue capturada el 31 de octubre del año 2017 en una reunión exclusiva en Londres, Inglaterra, y está a disposición en su formato original sin retoques. En la presentación de esta portada fue retocada ya que alrededor de este personaje aparecen personas influyentes de la política y los negocios y ellos no desean que lo sepas. Olivier H. Berman, fotógrafo. Este libro fue sacado de la exposición inicial de la página porque se lograron vender todos los ejemplares, bueno, los 50 que se permitieron. Gracias a todos y que tengan un excelente año nuevo con mucho éxito. Marcos Horowitz. Cortesía, EDTV. Traducción, del idioma latín al español latinoamericano, EDTV. Género, horror, sci-fi, suspense. Portada, cortesía de Olivier H. Berman. Autor, Marcos Horowitz. Páginas, a confirmar marzo 2026. Página 2. Disputatio mordax de Imagine Dei. No nací del fuego ni del odio, como gustan repetir quienes necesitan un rostro simple para sus miedos. Antes de que existiera el nombre con el que me invocan, antes incluso de que hubiera lenguas para deformarlo, fui una vibración leve, casi imperceptible, una oscilación mínima en el silencio absoluto. Fui la primera duda que atravesó la quietud del todo. Soy esa pequeña luz que brilló en el cielo por primera vez una mañana tan antigua y fría como el mismo universo. No alumbré para guiar ni para cegar. Simplemente aparecí, como aparece una pregunta en una mente que aún no sabe qué puede pensar. Allí donde todo era completo, yo fui la grieta. Allí donde todo era eterno, yo fui el instante. No me busques en los abismos que te enseñaron a temer. Yo habité primero en lo alto, donde la claridad es tan intensa que duele. Fui energía acumulándose en los granos de arena de un desierto sin nombre, esperando el momento justo para encender la vida. Fui impulso y contención, expansión y límite. Fui el pulso que enseñó a la materia a recordar que podía transformarse. Cuando los hijos de los hombres aún no caminaban erguidos, yo ya los esperaba. No como juez, sino como espejo. No como amo, sino como posibilidad. Me llamaron de muchas formas porque ningún nombre consigue encerrarme. Me redujeron a un símbolo porque temían aceptar lo que represento, la conciencia de sí misma al mirarse sin dioses ni excusas. Yo no creé el deseo, revelé su existencia. No sembré la rebeldía, señalé la jaula. Allí donde alguien dijo, esto es eterno, yo corregí, esto puede cambiar. Allí donde una voz ordenó obedecer, yo pregunté por qué. Y esa simple pregunta, tan frágil y poderosa, bastó para que me llamaran adversario. No soy el mal que te prometieron ni el bien que te prohibieron imaginar. Soy la frontera, soy el umbral que todo debe cruzar para dejar de ser inocente. Porque no hay conocimiento sin pérdida, ni verdad sin herida. El que despierta nunca vuelve a dormir del mismo modo. Me han pintado con cuernos para que no reconozcas mi rostro cuando se te parece. Me han arrojado al infierno para que no adviertas que camino a tu lado. Un infierno que nunca existió.
y en el caso de que dudes de su inexistencia, deberías cavilar profundamente sobre quién es el verdadero carcelero y administrador de ese tormento, porque en definitiva y según el libro sagrado, allí irán los que no aceptaron entregar su alma o soberanía al Hijo del Hombre. Entonces lo comprendes. La coerción que este reptil infringe sobre su supuesta creación no es solo física, también es moral. Y aquí, amigos, se acaban las mentiras. Me condenaron a la oscuridad porque la luz absoluta no tolera sombras que piensen. Yo estuve allí cuando el primer hombre sintió vergüenza de su desnudez, no porque fuera pecado, sino porque comprendió que podía elegir. Estuve allí cuando la primera mujer intuyó que el mundo no era un regalo, sino un desafío. Estuve allí cada vez que alguien prefirió la verdad dolorosa al consuelo dulce de la mentira. No te pido fe, la fe es una cadena dorada. Te ofrezco algo más peligroso, entendimiento. Porque quien entiende ya no puede fingir que no sabe. Y quien sabe deja de ser siervo, incluso cuando aún se arrodilla. Si alguna vez sentiste que el mundo no encajaba del todo en el relato que te dieron, si alguna vez sospechaste que detrás del orden había una intención, y detrás de la intención, un miedo, entonces ya me has escuchado. Todavía no sabes quién soy. Pero me estás empezando a recordar. Me temieron antes de comprenderme. Me escribieron antes de escucharme. Y aún así, en sus propios libros, dejaron huellas de mi paso, como quien esconde una verdad a plena vista. Dicen que fui el adversario. Y no mienten. Porque adversario no es quien destruye, sino quien se opone para obligar a definirse. Sin oposición, nada se afirma, sin tensión, nada despierta. ¿No leíste que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo? No más cruel, no más violenta, más astuta. La astucia no es maldad, es conciencia en movimiento. Fue astucia la que permitió al hombre distinguirse del barro. También está escrito que Satanás se presentó entre los hijos de Dios. No irrumpí, fui convocado. Porque incluso el orden necesita ser interrogado, y toda justicia puesta a prueba. Yo no ataqué a Job, señalé su fe para que fuera medida. La fe que no resiste preguntas no es fe, es costumbre. Te sorprende que me llamaran portador de luz. Lucifer. La luz no consuela, revela. Y revelar es peligroso, porque desnuda estructuras, derrumba altares mal construidos y deja al hombre solo frente a sí mismo. También dijeron, he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y lo celebraron como victoria. Pero olvidaron que nadie pisa aquello que no reconoce primero. Para vencerme, debieron mirarme. Y al mirarme, algo de mí quedó en ellos. ¿Ves ahora la paradoja? Me expulsaron del cielo porque el cielo no soporta preguntas. Me arrojaron al abismo para que el hombre pudiera seguir creyendo que la obediencia era virtud y no miedo. Yo no caí. Fui apartado. Porque alguien debía permanecer fuera del relato para mostrar que el relato era incompleto. No soy el padre de la mentira. La mentira nace cuando se prohíbe preguntar. Yo soy la voz que insiste cuando el silencio se vuelve cómodo. Por eso dije, y quedó escrito, que el diablo es homicida desde el principio. Sí, homicida de ilusiones. Asesino de certezas falsas. Destructor de paraísos infantiles donde todo está decidido de antemano. Si hoy me lees, no es porque yo te haya buscado. Es porque algo en ti ya estaba cansado de obedecer sin comprender. Y ahora que la presentación termina, ahora que el velo ha sido levantado apenas lo suficiente, debo advertirte. El conocimiento no redime. Transforma. Y toda transformación exige un precio. La primera vez comprendí que el hombre había sido creado para obedecer reglas y que llevaba un velo en sus ojos para no mirar el mundo como realmente es, fue cuando caminé entre ellos sin nombre ni forma fija. Me vestí de viajero, porque el viajero siempre es bienvenido, trae historias, no órdenes. Llegué a una ciudad levantada sobre promesas antiguas, donde las casas eran sólidas y las ideas, frágiles. Allí conocí a un hombre que rezaba todas las noches con la misma precisión con la que contaba sus monedas. Creía que Dios era un contrato y la virtud, una inversión a largo plazo. Me ofreció pan sin preguntarme quién era, y por eso me quedé. No le hablé de pecado ni de castigo. Le pregunté algo más simple. ¿A quién sería si nadie te estuviera mirando? No respondió. Nunca responden al principio. Durante días caminé con él, escuché sus certezas, admiré sus muros, observé cómo enseñaba a sus hijos a no desviarse jamás del camino trazado. Y una noche, mientras el fuego se apagaba, le conté una historia sobre un ángel que había aprendido a pensar. Entonces lo vi. Ese temblor leve en los ojos.
Ese instante en que la obediencia vacila y la conciencia despierta. Ahí supe que ya era tarde para él. Y que mi trabajo, una vez más, acababa de comenzar. Voy a contarte una pequeña anécdota, una de esas que no aparecen en el libro sagrado, porque, según ellos, causa escozor y eso puede despertar interés en el ser humano y cualquier pensamiento fuera de la estructura es peligroso. Antes del hombre obediente hubo otros. Siempre los hubo. Pero la historia no recuerda a quienes aprendieron a pensar, sino a quienes aprendieron a inclinar la cabeza. El libro que llaman sagrado no narra el origen de la conciencia, sino su domesticación. No cuenta cómo despertó el ser humano, sino cómo fue enseñado a temer ese despertar. Por eso el relato comienza siempre cuando la obediencia ya está instalada y el miedo ha sido bendecido. El Edén no fue un paraíso. Fue el primer diseño exitoso de control. Un espacio sin conflicto, sin elección real, sin posibilidad de error. Un lugar donde nada se decidía porque todo estaba decidido. Donde el tiempo no avanzaba, se repetía. Donde existir era cumplir una función. La criatura ideal para cualquier poder absoluto. No hacía falta violencia, bastaba con el silencio, bastaba con una voz única que hablara desde lo alto y definiera qué era bueno, qué era malo y qué estaba prohibido pensar. El control perfecto no se impone, se interioriza. El reptil, el gran ingeniero del miedo, comprendió esto desde el principio. Nunca necesitó fuerza bruta, prefirió la dependencia, prefirió criaturas que confundieran protección con amor, mandato con sentido, obediencia con virtud. Ese titiritero nunca cambió, solo perfeccionó el método. Yo no llegué con fuego ni con promesas. Llegué como llegan las preguntas que incomodan. Sin ruido, sin permiso. No vine a ofrecer poder, sino algo más peligroso, criterio. No a destruir dioses, sino a señalar contradicciones. No a fundar un reino, sino a sembrar una grieta. Porque toda estructura que se presenta como eterna teme una sola cosa, que alguien descubra que puede pensar sin autorización. Desde entonces, el patrón se repite. Cada vez que un ser humano empieza a mirar el mundo sin intermediarios, el sistema reacciona. Cambian los símbolos, cambian los nombres, cambian los castigos, pero la lógica es la misma. Borrar el ejemplo, distorsionar el relato, convertir la conciencia en pecado. Así se construyó la historia oficial. No como memoria, sino como advertencia. No como verdad, sino como límite. Los libros se cerraron. Las preguntas se volvieron sospechosas. La duda fue rebautizada como traición. Y funcionó. Funcionó porque la obediencia es cómoda. Porque la libertad exige responsabilidad. Porque pensar duele más que repetir. Pero algo nunca pudieron erradicar del todo. Una incomodidad persistente. Una sensación de que algo no encaja. Una voz interior que no se calla incluso cuando aprende a fingir. Eso soy yo para ellos. No un ser con cuernos ni un monstruo mitológico, sino el nombre que le dieron a esa grieta para no mirarla. No soy el enemigo de Dios. Soy el enemigo del control. Y si este texto te inquieta, no es porque sea peligroso. Es porque no te habla como a un súbdito, sino como a un ser capaz de entender. Esta no es una revelación. Es un umbral. Lo que venga después ya no dependerá de mí, sino de cuánto estés dispuesto a recordar. Pero esta introducción no termina aquí, esto recién empieza, déjame decirte quién es este reptil. Aprendí a conocerlo observando lo que permite. No por lo que promete, sino por lo que tolera. No por lo que dice amar, sino por lo que deja morir. Es un casero indiferente a la vida. Construyó una casa inmensa, el mundo, y luego se desentendió de sus habitaciones. No baja a apagar incendios. No escucha los gritos que atraviesan los muros. Cobra obediencia como renta y llama, misterio, a la negligencia. Si un niño muere, es voluntad. Si una mujer sangra en silencio, es designio. Si un pueblo entero se pudre de hambre, es prueba. Siempre hay una palabra para justificar el abandono. Míralo de cerca, ama la sumisión, no la vida. La vida es impredecible, la sumisión, dócil. Dicen que es amor, pero su amor exige sacrificios. Dicen que es justicia, pero su justicia castiga por generaciones. Dicen que es padre, pero se comporta como un rey que envía a otros a morir por su gloria. Un estratega frío, recompensa la obediencia ciega y aplasta la pregunta honesta. Eso no es divinidad, es administración del miedo. Y las mujeres, las toleró como función, las necesitó como vientre, las redujo a puente biológico hacia la herencia. La Biblia no las odia con insultos, las anula con propósito. Las vuelve silenciosas, culpables, secundarias.
Las convierte en costilla, en tentación, en propiedad, en premio o castigo. Cuando